Hoy vamos a hablar acerca de idiomas o acerca de lenguas desde el punto de vista bíblico, por una sencilla razón. Hace unas semanas una persona con mucha sinceridad me escribió y me dice, pastor, así literalmente como me escribió. Dice, hace 10 años que yo estoy asistiendo a una iglesia donde en cada reunión se habla una nueva lengua. ¡Wow! Interesante. Por más que yo intenté hablar durante toda esta década, todos estos 10 años, no he podido hablar una nueva lengua. Ellos dicen que es la lengua de los ángeles. O es un idioma o es una lengua que solamente puede hablar alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y ella me escribía su malestar diciendo, durante 10 años nunca sentí la presencia del Espíritu Santo, me siento rechazada por Dios, me decía esa persona. ¿Por qué? Porque siento que el Espíritu Santo no me posee, no entra. Veo cómo todos pueden hablar lenguas, pero yo no hablo lenguas. Entonces yo empecé a conversar con ella sobre muchos aspectos importantes, pero puede ser que este sea el caso tuyo o de alguien que conoces, así que dedícale este programa y juntos vamos a ver no lo que yo pienso, sino lo que la Biblia dice sobre el hablar lenguas en la Biblia. ¿Estás preparado? Primero, hablar lenguas se atribuye a una acción directa del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar que sí fue una acción directa en un momento específico de la historia, solo que primero tenemos que revisar dos puntos importantes. Primero, hay personas que dicen que cuando una persona es bautizada por el Espíritu Santo, tiene que sí o sí hablar lenguas. Y aquel que no habla lenguas no ha sido tocada ni bautizada por el Espíritu Santo. ¿Será eso verdad? ¿Cómo es posible que el ser humano pueda reducir la acción del Espíritu Santo a hablar lenguas? Vamos a ver entonces qué dice la Biblia. Vamos al libro de San Juan capítulo 14. Me encanta lo que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Vamos a ver si la función principal del Espíritu Santo es que el ser humano pueda hablar lenguas. Juan 14, 26. Dice así, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. ¿Cuál es la principal labor del Espíritu Santo? Enseñar y guiar a toda la verdad. Mira lo que dice el capítulo 16, versículo 13. Préstame atención. Dice así, cuando venga el Espíritu Santo, por si no quedó claro, aquí repite Jesús y dice así, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando Jesús habló de la venida del Espíritu Santo, en ningún momento habló que su principal función era que la gente o los cristianos puedan hablar lenguas. ¿Cuál es la función específica del Espíritu Santo? Vamos al versículo 9, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a repasar brevemente este asunto, porque si comprendemos esto, vamos a entender perfectamente lo otro. Mira, la labor del Espíritu Santo es convencer de pecado. El ser humano no puede convencer a nadie. Nadie puede hacer ver la realidad, la condición en la cual vive, a menos que el Espíritu Santo no toque esa vida. Número 2, la función y la misión del Espíritu Santo es guiar al ser humano a toda verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. ¿Qué más puede hacer el Espíritu Santo? Número 3, transformar el carácter del ser humano a la imagen de Dios. Porque por causa del pecado, este carácter se deformó, se deterioró y la misión del Espíritu Santo es moldear, es poder trabajar, es poder transformar en la persona que acepta vivir bajo su influencia. Número 4, la función del Espíritu Santo es sacar la venda de los ojos. Por eso en Apocalipsis capítulo 3, Jesús dice, unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio representa al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo me hace ver mi condición, me saca de la oscuridad y me lleva a la verdad. ¿Qué verdad? A la palabra. El Espíritu Santo es mi consolador, es mi profesor porque me guía, me enseña, me lleva al conocimiento de una verdad
completa. Porque la verdad nos liberta, así dijo Jesús. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva a la Biblia, nos lleva a vivir una vida en armonía con Dios. Y una misión más del Espíritu Santo es que equipa a la iglesia dando diferentes dones para que el Evangelio pueda ser predicado. Efesios capítulo 4 habla que el Espíritu Santo entrega a cada cristiano un don diferente. ¿Cuál es el propósito? De que la iglesia pueda predicar. ¿Correcto? Entonces, por lo menos estas 5 funciones, hay muchas otras, pero son las principales, a lo cual es la misión del Espíritu Santo aquí en esta tierra. Ahora, préstame atención. Ahora hay muchos que dicen, el Espíritu Santo tiene que hacerme hablar en lenguas. Entonces, algunos disimulan, intentan, aprenden. Hay alguien que escuché, dice, pastor, es solamente dejarse llevar, abrir la boca y decir lo que sea. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso, yo no me siento espiritual. Siento que me falta fe. Siento que el Espíritu no está en mí. Tú sabes que se hizo un estudio sobre las personas que hablan este tipo de lenguas, voy a colocar entre comillas, sobre si realmente era un tipo de comunicación. Y el estudio que se hizo en una universidad en los Estados Unidos llegó a esta conclusión. El hablar lenguas en algunas denominaciones no se activan las áreas cerebrales del lenguaje, así es que no es una forma de comunicación. Mientras no se active las áreas cerebrales del lenguaje, no hay ningún motivo para decir es la manera como me comunico con Dios. Sin embargo, por allí alguien me mostró un texto que está en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 17, y este texto dice así, préstame atención, estas señales vendrán a los que creen, dice, en mi nombre expulsarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces alguien me dice, pastor, aquí está, yo hablo lenguas, ¿por qué? Porque aquel que cree en Jesús tiene que hablar nuevas lenguas. Préstame atención, los evangelios fueron escritos no en español, fueron escritos en griego y griego koiné. Entonces, hay palabras que tenemos que ir al vocabulario original. Por ejemplo, la palabra nuevo tiene hay dos palabras que definen la palabra nuevo. Es la palabra neos y la palabra kainos. Préstame atención acá. La palabra neos significa nuevo de algo que nunca existió, ¿correcto? Algo que nunca existió, es totalmente inédito, es nuevo. Esa es la palabra neos. Y la palabra kainos significa algo nuevo para mí, aunque ya haya existido. Te voy a hacer un ejemplo. Cuando yo compro una casa, puedo decir, esta casa es nueva porque es la primera vez que se usa esa casa. O puedo decir, esa casa es nueva para mí. ¿Por qué? Porque yo por primera vez voy a vivir en esa casa porque antes le pertenecía a otros dueños. Ahora, ¿qué palabra crees que Jesús utilizó ahí en el libro de Marcos? Es la palabra kainos. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo o la obra del Espíritu Santo cuando venga o cuando sea derramado en este momento específico bíblico que fue en el Pentecostés, ellos hablarían nuevas lenguas, pero que ya eran conocidas por todos. Ahora, vamos a explicar de esto de una manera más simple aún, tomando el texto bíblico. Hechos capítulo 2. Mira vamos al libro de Hechos, porque hay algunos que dicen que cuando vino el Espíritu Santo, entonces empezaron a hablar lenguas, y es por eso que cuando viene el Espíritu Santo hay que hablar lenguas. Versículo 7 y versículo 8. Toda la gente, dice, estaba atónita y maravillada diciendo, miren, ellos no son galileos, ¿cómo les oímos hablar en nuestra lengua? La palabra lengua aquí es idioma. ¿Qué significa eso? Allí habían personas de 18 naciones. Ellos no hablaban ni el griego ni el arameo, que eran los idiomas que hablaban los discípulos. Entonces, cuando fue derramado el Espíritu Santo, la predicación del Evangelio tenía que expandirse en el siglo I por todo el Imperio Romano. ¿De qué manera se haría si los discípulos no hablaban ninguno de esos idiomas? Cuando descendió el Espíritu Santo, entonces los discípulos empezaron a hablar
esas lenguas, que significa los idiomas. Por eso es que el versículo 7 y 8 dice, les oímos hablar en nuestra lengua. Entonces eso no significa que ellos balbuceaban, decían cualquier cosa. No, era un idioma que la gente comprendía. Préstame atención allí. Ahora fíjate, hoy te voy a mostrar por lo menos 6 razones para nosotros diferenciar si realmente es aquello que tú dices que es un don de lenguas, si realmente es un don del Espíritu Santo o es un engaño del enemigo. 6 razones. Primera razón, hablar en lenguas para los discípulos fue concedido por necesidad. ¿Cuál era la necesidad? La predicación del evangelio. ¿Quieres para comprobarte? Mira, en Hechos 4, 8 y 9 se derramó el Espíritu Santo y nadie habló en lenguas. ¿Por qué? Porque no había necesidad. No hacía falta. Cuando fue derramado el Espíritu Santo, era necesario hablar en el idioma, en la lengua de las personas que la escuchaban. Número 2, hablar en lenguas para los discípulos no fue acompañada por un éxtasis emocional. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el mensaje fue comprendido. Tanto así que el capítulo 2, el versículo 37 dice que cuando escucharon el sermón de Pedro, ellos se arrepintieron y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, ¿qué haremos? Y entonces le dice, arrepiéntanse y bautícense. ¿Qué significa? Que ellos comprendieron el mensaje. ¿Te das cuenta? No era un momento de éxtasis emocional, no. No era un show que estaban haciendo. No era de que ellos hablaban cualquier cosa y nadie les entendía. El mensaje fue comprendido. Por eso es que ese día se bautizaron más de 3,000 personas. ¿Te das cuenta que aquí cuando está hablando de lenguas, está hablando de idiomas? Número 3, no fue un griterío. No era una... Ahora, en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, dice que el Espíritu Santo es paz. El Espíritu Santo no es que el ser humano pierde dominio y empieza a echarse para el suelo y empieza a caerse. No, es tranquilidad, no es perder los sentidos, es tener dominio sobre ellos. Y si tú vas a Efesios capítulo 4, versículo 31, dice que Dios no es un Dios de confusión. Es decir, caer al suelo, hablar cualquier cosa, no forma parte de ningún don en la Biblia. Número 4, tiene que ser auténtico. Hay personas que dicen, bueno, hablar en lenguas es fácil, porque yo me aprendo. ¿Sabes hasta qué extremo hemos llegado? Yo fui a YouTube y allí coloqué cómo hablar en lenguas. Y hay pastores carismáticos que salen y enseñan cómo hablar lenguas. ¿Tú puedes creer que eso puede ser un don del Espíritu Santo? Algo que es fingido, algo que no viene de parte de Dios. Ahora, dice, tienes que abrir la boca y tienes que repetir más o menos estas expresiones. Querido, si no sirve ni para ti que lo hablas, ni para quien te escucha, es decir, no le sirve para nadie, ¿cómo va a venir de Dios? El Espíritu Santo no está para hacer shows, el Espíritu Santo está para llevar a la gente al arrepentimiento. Y mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 28. Préstame atención, dice así, versículo 27, si alguien habla en lengua extraña, esto sea por 2 o más y por turno para que alguien lo interprete. Quiere decir que si alguien va a hablar lenguas, tiene que haber intérprete. Y si es intérprete, quiere decir que es una lengua conocida. O decir, es un idioma. Versículo 28. Y si no hay intérprete, cállese. Interesante. Vamos a imaginar que yo vengo hoy aquí y voy a hablar para ti en inglés. Allí mis amigos americanos van a estar felices que yo predico en su idioma, pero tú, entonces yo me callo. El mensaje pretendo que pueda llegar para ti en el idioma que tú entiendes. Ahora, en un momento Dios puede usar a cualquier persona y darle el don de lenguas cuando sea necesario para edificar o para predicar el evangelio. Ahora te pregunto, ¿para qué el Espíritu Santo va a hacer hablar lenguas si ni edifica ni sirve para la predicación? Entonces, eso no puede ser llamado un don del Espíritu Santo. Número 5. Si no edifica y no predica, entonces no puede ser un don.
Y número 6, Dios no da el mismo don para todos. ¿De dónde viene la idea de que todos tienen que hablar lenguas? Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice que el Espíritu reparte a cada uno el don como Él quiere. Pastor, pero a mí me han dicho que la evidencia del Espíritu Santo es hablar lenguas. No, querido. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice que la evidencia del Espíritu Santo, ¿sabes qué cosa es? Que tengas los frutos del Espíritu. En lugar de hablar lenguas, es controlar tu lengua. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pastor, ¿cómo el Espíritu Santo vive en mi vida? Te voy a mostrar, mira, 2 textos. El libro de San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Quiere decir, ¿cómo vive el Espíritu en mí? A través de la palabra de Dios. ¿De qué manera el Espíritu Santo está en mi vida? Cuando mi vida está en armonía con la palabra de Dios. Y mira otro texto, Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 24. Me encanta este texto. Allí dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo vive en mí? Cuando Él reproduce. Y la evidencia es los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa es la evidencia. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo vive en mí? Cuando me guía toda la verdad, que es la palabra de Dios. Y cuando yo guardo sus mandamientos, así dice Primera de Juan 3:24. Entonces, querido, tú tienes que salir del griterío. La verdad está por encima de cualquier religión. Yo tengo en la Biblia muchos ejemplos de hombres que fueron llenos del Espíritu Santo y nunca hablaron lenguas. Jesús, por ejemplo, María, Elizabeth, Juan el Bautista. Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y nunca hablaron lenguas. El don de lenguas es un don especial que Dios da. Y cuando dice el don cuando hablamos de don de lenguas, estamos hablando de que Dios capacita. ¿Para qué? Para que el evangelio pueda llegar. Tú puedes decir, tengo el don de lenguas, cuando tú empiezas a hablar un idioma que otra persona puede entenderte. Y yo puedo hablarte muchos textos bíblicos mencionando de que aquello que muchos llaman espiritualidad, aquellos que muchos llaman que el Espíritu Santo desciende y cae sobre ellos, no es más que un show de distracción, donde no se abre la Biblia, donde no se predica la palabra. La gente llega vacía, sale vacía, porque no se edificó ni él, ni edifica a nadie más. Es hora de salir de la confusión. Es hora de colocar nuestro fundamento sobre la verdad, que es la palabra de Dios. Yo conozco gente muy sincera y tú eres muy sincero y tú crees que lo que estás haciendo es correcto. Sin embargo, hoy te invito a revisar la palabra de Dios. ¿Tú sabes de dónde vino todo este movimiento
de hablar lenguas, de hacer shows, milagros y todo, fue en el siglo XX, a comienzos del siglo XX. En la Escritura no había esos shows. De pastores que tiran allí su terno y la gente cae. De gente que empieza a hablar y no sabe ni lo que dice. Querido, eso no viene de Dios, porque Dios es un Dios de paz, no es un Dios de confusión. Y hoy te invito a revisar tus creencias y a colocar tu fe no en una religión, sino en la palabra de Dios. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero orar por ti. ¿Podemos orar juntos? Querido Dios, hay tantas personas sinceras que están escuchando este mensaje, personas que hoy comprenden a la luz de tu palabra que es momento de fundamentar nuestra creencia en tu palabra. Y la función del Espíritu Santo es llevarnos al conocimiento de la verdad, es hablar a nuestro corazón, transformar nuestra vida, producir frutos para vida eterna. Y hoy queremos ser guiados por tu Santo Espíritu, pero no bajo espectáculos ni shows, sino bajo tu palabra. Coloca nuestra vida en armonía con tu ley y con tu santa palabra. Por eso nos entregamos a ti para vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Te invito a visitar una iglesia adventista del séptimo día. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.